Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Vamos a ver algunos ejercicios, ya vamos a empezar de lo básico, que es gravimetría. Entonces, vamos a esperar unos minutos ya a ver quiénes más entran, ¿ya? Bueno, me presento para los que no me conocen, ¿ok? Mi nombre es Luis Miguel Tarqui, ¿ya? Y conmigo vamos a estar encargados de llevar esta auxiliatura, ¿ya? Así que por favor esperemos unos 2 minutos más y arrancamos ya. Ya, muy bien. Ya se habrán dado cuenta que justamente uno de los temas más sencillos, se podría decir, de química analítica es pues justamente gravimetría, ¿no? Pero más allá de la facilidad, ¿no? De esto, se trata también de comprender los problemas, ¿no? Porque muchas veces uno resuelve por resolver, se podría decir, pero no sabe lo que está haciendo. ¿No? ¿Okay? Voy a grabar. Recording in progress. Entonces, como les iba diciendo, nos vamos a enfocar más a la resolución del problema, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de ver lo más mecánico, ¿no? Porque en sí hay muchos problemas de gravimetría que se resuelve ya al ver cómo es que está estructurado el problema, saber cómo yo puedo resolverlo, ¿no? Como les decía, vamos a ir desde lo más sencillo hasta quizás lo que se ve más complicado, pero ustedes a medida en que nos vayamos resolviendo estos ejercicios se van a dar cuenta que de complicado no tiene mucho, ¿ya? Entonces vamos a ir paso por paso tratando de entender, ¿ya? Entonces el primer problema nos dice, ¿no? El sulfuro de hidrógeno contenido en 50 gramos de una muestra de petróleo crudo se eliminó por destilación, dice, ¿no? Y dice que se recogió en una solución, ¿no? De cloruro de cadmio. Ahora nos dice, el sulfuro de cadmio se precipitó, se lavó y se calcinó hasta sulfato de cadmio, nos dice, ¿no? Y ahora nos pide calcular el porcentaje de sulfuro de hidrógeno, ¿no? Si se recuperarán 0.3343 gramos de sulfato de cadmio. Ahora, en cuanto
gravimetría, ¿no es cierto? Lo que se en la mayoría de los problemas justamente precipitar de alguna forma un elemento, ya, si quieren verlo así, un elemento que forme parte del analito principal que yo quiero determinar, ¿no es cierto? Dice 0.3343 gramos de sulfato de cadmio. Ahora, a partir de esto, quiero yo saber cuánto, ¿no?, en porcentaje tengo de sulfuro de hidrógeno. Ahora, quizás a simple vista, pues uno dirá, ahora, ¿cómo puedo relacionar un punto con el otro? Ahora, por lo general aquí hay dos maneras, ¿ya? Uno es haciendo reacciones químicas, ¿ya? Reacciones químicas que nosotros podemos llegar a la respuesta. Y otra manera es la más sencilla, simplemente analizando, como les decía, lo que se busca en gravimetría es extraer un elemento que sea, que forme parte del analito principal o el cual yo quiero determinar. Entonces yo acá, si se dan cuenta, en esta molécula, ¿qué elemento le pertenece a este, no?, que haya estado en mi analito, ¿no?, en lo que yo quiero determinar? Si se dan cuenta, el hidrógeno no está, ¿no es cierto? El que sí está, y puedo guiarme para llevar a este, pues es el sulfuro, ¿no?, o el azufre. Entonces, a partir de ello es que ustedes pueden realizar sus cálculos, ¿no? Y eso se hace para todos los ejercicios de gravimetría. Créanme que lo que les acabo de decir es la manera más sencilla y les va a servir para resolver una gran cantidad de ejercicios, ¿ya? Entonces, primeramente acá decimos, hallando la masa de sulfuro de hidrógeno por gravimetría, ¿ya? Como les decía, también podemos llegar al sulfuro de hidrógeno por medio de reacciones, pero nosotros muchas veces pues no buscamos complicarnos, sino tratamos de hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Porque de paso que uno muchas veces pues no tiene conocimiento de las reacciones químicas, ¿no? Entonces, siempre uno busca la manera en cómo resolverlo pues más fácil, ¿no? Entonces, partimos de lo que nosotros conocemos, 0.3343 gramos de sulfato de cadmio, ¿es cierto? Ahora eso voy a llevarlo a las moles en el cual le pertenecen a lo que yo sé que es este compuesto, ¿no? Y que le pertenezca a mi analito, como les decía. Ahora voy a intentar llegar a los moles de azufre, ¿ya? Entonces yo digo primeramente, para pasar de eso a los moles de azufre, parto del peso molecular de esto, ¿no es cierto? Un mol de sulfato de cadmio. Ahora ustedes se tienen que ir a su tabla de pesos moleculares y eso les va a dar aproximadamente 208.47 gramos de sulfato de cadmio, ¿cierto? Listo. Ahora hago la relación. En un mol de sulfato de cadmio, nosotros tenemos un mol de azufre, ¿no es cierto? Listo. Ahora yo ya estoy preparado para pasar de este compuesto a este compuesto, ¿no? Y nuevamente vuelvo a decir y hago la relación y digo, en este compuesto, ¿cuántas moles de azufre hay? Si se dan cuenta, solamente uno. Entonces, en un mol de azufre, ¿no es cierto?, forma parte de un mol de sulfuro de hidrógeno. Y listo, no es más. Ahora de acá simplemente pasamos a la masa. ¿Y cómo pasamos a la masa? Con el peso molecular. Un mol de sulfuro de hidrógeno tiene aproximadamente 34 gramos de sulfuro de hidrógeno, ¿no es cierto? Y esto con esto se van, esto con esto se van, esto con esto se van y se van, ¿no es cierto? Ya pueden hallar la masa, ¿no es cierto? Ahora realizan el cálculo y les va a dar aproximadamente 0.01761 gramos de sulfuro de hidrógeno, ¿no? Entonces,
bajo este mismo concepto, ustedes pueden resolver una gran cantidad de ejercicios de gravimetría. Como se dan cuenta, a simple vista uno se complica, ¿no? Pero simplemente muchas veces consiste en identificar el compuesto en el cual nosotros, el elemento que nosotros hayamos precipitado juntamente con el compuesto, ¿no? Y relacionarlo de alguna manera el elemento con el analito original, ¿ya? Entonces, simplemente quedaría sacar el porcentaje de sulfuro de hidrógeno, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ya, cualquier duda que tengan me interrumpen, ¿ya? 0,01761 gramos de sulfuro de hidrógeno entre la muestra total, ¿no es cierto? Que es 50 gramos de petróleo crudo, ¿no dice, no? Entonces 50 gramos ahí, por 100%. Entonces ustedes, con su calculadora, ¿no es cierto? Calculan y les va a dar aproximadamente el porcentaje de sulfuro de hidrógeno, 0,0352%, ¿ya? Y como ven es sencillo, simplemente es pasar de un punto al otro, ¿ya? Si tuvieran alguna pregunta, cualquier duda, la hacen, ¿no? Listo. Ahora acá, bajo lo que hemos resuelto, también podemos resolver, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice acá? Una muestra de 0,1799 gramos de un compuesto orgánico se quemó, nos dice, ¿no? En una corriente de oxígeno. El CO2 producido se recogió en una solución de hidróxido de bario, ¿no? Y nos pide calcular el porcentaje de carbono en la muestra de gramos de carbonato de bario, ¿no? Entonces, pasa la misma situación que hace un instante, ¿no? Nos dan un enunciado largo, ¿no? Que quizás uno muchas veces se pierde, por decirlo de esa forma, ¿no? Ya, muchas gracias. Entonces nosotros acá ya tenemos la masa que estamos seguros que se ha formado, ¿no? Porque nosotros nos dice acá 0,5613 gramos se precipitó de carbonato de bario. Entonces yo tengo que pasar de este compuesto, ¿no? A saber el porcentaje de carbono. Entonces acá nosotros también podríamos hacer una serie de reacciones, pero sería innecesario, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer lo mismo que aplicamos hace un instante. A ver, vamos a decir, hallando la masa de carbono, ¿ya? Vamos a meter a los compañeros, ¿ya? Entonces, nuevamente ustedes dicen, nuevamente, a ver, ¿cómo puedo hallar la masa de carbono en este compuesto? Pues simplemente por lo que hicimos hace un instante, ¿no? A ver, masa de carbono va a ser igual 0,5613 gramos de carbonato de bario. Ustedes se van a sus pesos moleculares para saber cuánto tenemos en masa en un mol de carbonato de bario, ¿no? Y eso les va a dar aproximadamente, bueno, aquí tengo mi tabla de pesos moleculares y me daba 194 gramos de carbonato de bario, ¿no? Si estoy en un error me corrigen, ¿ya? Puedo estar equivocado, ¿no? Y como yo quiero saber ahora mismo la masa de carbono, nuevamente por gravimetría, y digo, en un mol de carbonato de bario, tengo un mol de carbono, y no es más, ¿no? Y nosotros acá tranquilamente ya podemos pasar de mole a masa con el peso molecular. Y tenemos que en un mol de carbono hay 12,011 gramos. Aquí me lo viene el enunciado, ¿no? Listo. Y si acá hubiera en todo caso, no sé, por ejemplo, un subíndice 2,
¿no es cierto? Suponiendo que esto no existe. Entonces ahora tuviéramos 2 moles de carbono en esta molécula, ¿no? Entonces lo que correspondería acá colocar, por gravimetría, sería, ¿ya? Y después recién decir, 1 mol de carbono tiene 12.011, ¿ya? Simplemente fijarnos en la estructura muchas veces cuántas moles del elemento que me interesa hay, ¿ya? Y después, según sea el caso, como el anterior, ¿no es cierto?, tratar de relacionarlo con el analito original, ¿no es cierto? Ahora no sé, por ejemplo, digamos, acá se hubiera querido pasar a saber cuánto porcentaje hay de carbonato de sodio, ¿ya? Suponiendo que íbamos así, ¿no? Solo estamos suponiendo porque todavía esto no se ha resuelto, ¿no? Solo estoy tratando de abrir los problemas que se pueden dar, ¿no? Entonces nosotros acá hubiéramos seguido, en este compuesto, hubiéramos dicho, hay 1 mol de carbono, ¿no? Y eso hubiera sido como mi puente para llegar a este compuesto. 1 mol de carbonato de sodio, ¿no es cierto? Y así sucesivamente pasaban a masa y todo eso, ¿no? Pero eso suponiendo. Ahora, como se dan cuenta, muchos ejercicios de esta manera es que se resuelven, ¿ya? Entonces, de complicado pues no tiene mucho y ahí es donde ustedes tienen que empezar a darse cuenta, ¿ya? Entonces, esto solo era suponiendo. Vamos a terminar de hacer este ejercicio, ¿ya? Acá decíamos que en 1 mol de carbonato de bario había 1 mol de carbono. Y esto, 1 mol de carbono, tenía 12.011 gramos de carbono. Y listo, con eso nosotros hallamos la masa, ¿ya? Y les va a dar aproximadamente 0.03413 gramos de carbono, ¿no? Ahora esto con esto se va, esto con esto se va y esto con esto se va, ¿no? Y listo, ya tenemos la masa. Ahora simplemente para hallar el porcentaje de carbono, pues dividimos, ¿no?, lo que nos dio 0.03413 gramos de carbono entre los gramos de muestra. Nos dice que es 0.1799 gramos de muestra, ¿no? Y eso lo multiplican por 100%, ¿ya? Y ahí les va a dar la respuesta. Y eso es aproximadamente 18,97%, ¿ya? Y listo, eso sería todo, ¿ya? Si tuvieran alguna duda, me hacen saber, ¿ya? Ya, vamos a continuar, ¿ya? Listo, hasta ahí sería el primer y segundo ejercicio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir a uno quizá con un nivel un poco más alto, no diría, ¿no? Pero bajo los ejercicios sencillos que nosotros ya resolvimos, ya ustedes pueden resolver posteriores ejercicios ya un poco más complicados, que se pueden ver así, pero no lo son, ¿ya? Nuevamente, a ver, ¿qué nos dice este ejercicio? El mercurio contenido en 0.7152 gramos de muestra se precipitó con un exceso de ácido paraperiódico, nos dice, ¿no? Y nos da una reacción química. El precipitado, ¿no?, de este compuesto, porque ahora mismo hasta incluso desconozco el nombre de esto, ¿ya? Pero nos da el peso molecular, ¿no? Nos dice que es 1448.75 gramos por cada mol. Se filtró, se lavó para eliminar el agente precipitante y se secó, nos dice, ¿no? Su peso fue de 0.3408 gramos. Ahora nos pide calcular el porcentaje de cloruro de mercurio. Y también nos da el peso molecular en la muestra, ¿no? Listo. Entonces, con estos datos nos pide hallar el porcentaje de este compuesto, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que nosotros estamos seguros es la masa que tenemos de precipitado.
que es de este, ¿no? De este compuesto. Y nuevamente ustedes hacen un análisis. ¿Qué elemento me sirve como puente para llegar del precipitado que yo conozco al analito que necesito saber su masa? Si se dan cuenta, ¿no? Viendo la estructura molecular de los dos compuestos, pues es el mercurio, ¿no es cierto? Entonces, bajo lo que hicimos hace un instante, en el primer y segundo ejercicio, ya podemos tranquilamente resolver este ejercicio, a pesar de que se nos brinda una reacción química, ¿no? Como yo les decía, una vez que ustedes vayan practicando ¿no? y lo que ya hicimos, ¿no? Se van a dar cuenta que aparte de gravimetría también se puede resolver por reacciones químicas, ¿no? Pero incluso esta reacción química, sin que nos haya dado, por lo que ya hemos hecho, ya podíamos ser capaces de hallar este porcentaje por simple gravimetría, como les acabo de decir, ¿ya? Entonces, nuevamente, a ver, vamos a colocar hallando la masa de cloruro de mercurio, ¿ya? Listo, nuevamente. Entonces, partimos siempre del compuesto que sabemos en masa del precipitado, ¿no? 0.3408. Listo, 0.3408 gramos, ¿no? ¿De qué compuesto? Pues de este, ¿no? Que ya les dije que desconocí ahora mismo el nombre, ¿no? 6, acá 2 y acá azufre, ¿no? Ahora nuevamente, como hemos hecho hace un instante, vamos a buscar de tratar de llegar de alguna manera a los moles de mercurio y hacer un puente para llegar a este compuesto, ¿ya? Entonces digo que en un mol de este compuesto hay 1448,75 gramos, ¿ya? Y listo. Ahora nuevamente acá se fijan en su estructura molecular cuántos moles de mercurio hay. Si se dan cuenta, hay 5, ¿no es cierto? Entonces vamos a llegar a eso. Y decimos que en un mol de ese compuesto yo tengo 5 moles de mercurio. Listo. Ahora eso me sirve a mí como puente para llegar al analito de interés. Ahora acá fíjense, si revisando la estructura molecular, ¿no? En los otros casos, pues se nos daba que simplemente era uno, ¿no? Pero acá también tienen que revisar cuántos moles de mercurio hay en la estructura, ¿no? Si se dan cuenta, hay 2. Entonces, eso es lo que corresponde. 2 moles de mercurio, ¿ya? Hay en un mol de cloruro de mercurio. Y listo. Ahora ahí, para pasar a masa, simplemente usamos el peso molecular, ¿ya? Y dicen, en un mol de cloruro de mercurio, nosotros tenemos 472,09 gramos de cloruro de mercurio, ¿no? Entonces acá simplemente es realizar ya el cálculo, ¿no? Esto con esto se va a ir, esto también, y esto, ¿no es cierto? Esto es 472, ¿ya? Y listo, así nosotros hallamos la masa. Y eso les va a dar aproximadamente 0.2776 gramos de cloruro de mercurio. ¿Ya? Entonces, ya hallamos la masa y podemos hallar el porcentaje, ¿no?
Y al punto donde venía, que quería llegar y que te vengo repitiendo, justamente es simplemente identificar, ¿no?, cuál elemento me puede hacer relación de un compuesto al otro, ¿ya? Después de esto, una vez que lo entiendan eso, ya practiquen, ¿no?, que ya lo dominen, pues ya pueden tranquilamente resolver cualquier ejercicio de gravimetría que se les pueda presentar, ¿no? Entonces acá, lo que hemos hallado, 0.2776 gramos de cloruro de mercurio, dividido entre la masa muestra, 0.7152 gramos de muestra, eso por 100% nos va a dar el porcentaje, ¿no?, que es aproximadamente 38,82%, ¿ya? Y esa es la respuesta. Ahora nosotros también podíamos hacer uso de de la, de la reacción química, ¿no? Pero, ¿no?, muchas veces, como les iba diciendo, pues en los problemas de gravimetría no nos da las reacciones químicas. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener presente cómo yo puedo llegar de un punto al otro, ¿no? Como lo que ya venimos repitiendo, ¿no? Y si ustedes quieren, pues aplicando esto también van a llegar al mismo punto en el cual hemos llegado ahora mismo, ¿ya? Por si acaso, ¿no? A ver, ahora acá se nos presenta otro problema de gravimetría y nos dice, el nitrógeno amoniacal se puede determinar por tratamiento de la muestra con un ácido cloroplatínico, nos dice, ¿no? Ya. El producto, cloroplatinato de amonio, es ligeramente soluble. Ahora nos dice, el precipitado se descompone por calcinación y forma platino metálico y productos gaseosos, nos dice, ¿no? Y nos muestra acá nuevamente la reacción, ¿ya? Entonces nos está dando dos reacciones químicas, ¿ya? Y nos pide calcular el porcentaje de amoníaco si 0.2213 gramos de muestra producen 0.5881 gramos de platino. Entonces acá ya cambia un poco, ¿no?, de lo que ya hemos estado viendo. Nos da la masa muestra. A ver, vamos a hacerlo con otro color ya. Nos da la masa muestra, que es 0.2213 gramos, y la masa de platino, que es aproximadamente 0.50, no, nos está dando, ¿no?, 0. Ya. Sí, está bien. 0.5881 gramos de platino. Ahora acá nos pide hallar el porcentaje de amoníaco. Entonces acá también tenemos dos maneras de resolver el problema, ¿ya? Uno es por medio de gravimetría y otro por medio de las reacciones químicas, ¿ya? Entonces, vamos a resolverlo por la manera en la cual nosotros hemos estado viniendo haciendo los problemas, ¿ya? Entonces digo, hallando la masa de amoníaco, ¿ya? Y digo, la masa de amoníaco va a ser igual. En estos momentos nosotros, ¿de qué estamos seguros que sea? Pues estaba el precipitado, ¿no es cierto? Pero ahora mismo lo que nosotros conocemos es que se ha formado 0.5881 gramos de platino. Entonces siempre partimos de eso, ¿ya? De lo que se conoce. 0.5881 gramos de platino. Ahora, si se dan cuenta, nosotros, como les iba diciendo, ¿no?, podemos tranquilamente usar las reacciones químicas o simplemente aplicar gravimetría, ¿no? Y acá
ustedes pueden ver, en este punto, ¿no es cierto? Teníamos un cierto compuesto, ¿no? Un cierto compuesto que también ahora mismo desconozco el nombre, ¿ya? Y se nos formó esto de acá, un mol de platino, 2 mol de cloro gaseoso, 2 mol de amoníaco y 2 mol de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces, hasta este punto de acá, que se ha hecho reaccionar, en teoría no hemos perdido nada de amoníaco. El nitrógeno sigue presente, ¿ya? Después este compuesto lo llevo y lo descompuso, ¿no? En estos compuestos, en estos productos, ¿no? ¿Dónde se me formó el platino? Me dice, y eso es lo que yo conozco. Ahora, hasta este punto tampoco nosotros no hemos perdido nada de amoníaco, ¿no? Y si se dan cuenta, yo puedo hacer la relación de este con este, porque, como les iba diciendo, no hemos perdido nada de amoníaco. Entonces yo puedo hacer la relación, ya, gravimétrica, para poder llegar a este punto. O tranquilamente ustedes pudieran haber hecho la relación con esto de acá y decir que en un mol de platino, ¿no? Tenemos 2 moles de, 2 moles de amonio, y después de los moles de amonio llegar a los moles de amoníaco, como ustedes quieran verlo. Pero más sencillo ahora mismo es ver los productos que nos ha dado, ¿no es cierto? Entonces acá, para no complicarnos, fíjense, decimos, en un mol de platino, ¿ya? ¿Cuánto es el peso? El peso atómico es 195, ¿es cierto? Y ahora en los productos, pues me dice que se ha formado un mol de platino y también 2 moles de amoníaco. Entonces puedo hacer yo esa relación, un mol de platino con 2 moles de amoníaco se han formado. Y listo, en un mol de amoníaco sabemos que hay 17.03 gramos de amoníaco. Ustedes resuelven eso y van a tener la masa de ese compuesto. Ahora acá también, como les decía, pudo haber habido otra manera que yo en este compuesto aplicar eso, ¿no es cierto? Porque ya sé la masa de platino, pudo haber llegado a este compuesto y después de este compuesto decir, ¿no? En un mol de platino, pues también tenemos 2 moles de amonio. Y después de los moles de amonio pasar a amoníaco, pero eso sería complicarnos, ¿no? Simplemente nos resultaba, pues, más sencillo fijarnos en los productos que nos ha dado la reacción en este caso, ¿ya? Pero también, por la manera en la cual lo hemos venido resolviendo todos los problemas, pues pudimos haber aplicado, ¿no? Pero lo más sencillo era aplicar esto, ¿ya? Por si acaso. Entonces ustedes resuelven esto de acá y les va a dar 0,10267 gramos de amoníaco, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería el porcentaje? Pues simplemente dividirlo, ¿no es cierto? Porcentaje de amoníaco va a ser igual a 0.10267 gramos del analito entre la masa muestra, que es 0.2213 gramos, ¿no? Eso lo multiplican por 100% y les va a dar un porcentaje de 46,9 aproximadamente, ¿no? 46,9. Entonces, muchas veces solo implica la gravimetría hacer relaciones, ¿ya? Como ven, gravimetría pues no está tan complicado. Donde ya se pone un poco más difícil, se podría decir, es en la parte volumétrica, donde nosotros las reacciones químicas sí o sí la debemos aplicar y tenemos que hacer igualaciones, ¿ya?
Entonces acá nosotros tratamos de aplicar siempre pues lo más sencillo, ¿no? ¿Para qué complicarnos mucho con las reacciones químicas sabiendo que hay una manera más fácil de llegar al mismo resultado? ¿Ya? Si no tuvieran alguna pregunta, ya, creo que eso sería todo, ¿ya? Sí, a ver, creo que aún tenemos tiempo, ¿no? A ver, voy a tratar de traer un ejercicio más, ¿ya? A ver, denme un segundo. Nuevamente les paso a compartir mi pantalla, ¿ya? Como tenemos tiempo, todavía podemos resolver un ejercicio más, ¿no? Entonces, más que resolver modelos de exámenes, ¿no? No sé si les habrá tocado o les irá a tocar una de estas preguntas, pues, en su examen, ya sea con el docente que estén, ¿no? Se trata de tratar de comprender el problema, ¿ya? Porque uno, pues, siempre busca los ejercicios exactos que le han puesto en anteriores semestres o, a ver, acá. Eh, tratar de buscar modelos de exámenes, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen en cuenta los conceptos, ya los más básicos, pueden ir hasta lo más complicado. No es necesario que ustedes, pues, eh, ya vamos a ver eso ya. Vamos a estar avisando por el grupo. Ya en cuanto a la grabación. Entonces, como les iba diciendo de esto, más allá de resolver ejercicios complicados, ¿no? O practicando, ya saben más o menos cómo resolver el problema, ¿no? Nos da un peso que pertenece al dióxido de carbono. Quiero saber el porcentaje de magnesio. ¿Y cómo puedo llegar al porcentaje de magnesio? Pues por un puente, ¿no es cierto?, que yo les había hablado, que me relaciona de un compuesto con el otro, viendo las estructuras moleculares, pues el carbono, ¿no es cierto? Entonces, por medio del carbono nosotros podemos llegar de un compuesto al otro y así poder hallar la masa del magnesio, que es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces acá colocamos hallando la masa de magnesio, ¿no? Entonces, nuevamente partimos de lo que hemos estado haciendo, ¿ya? Acá nosotros estamos seguros que se ha dado 0.1880 gramos de dióxido de carbono. Entonces, vamos a partir de 0.1880 gramos de dióxido de carbono, ¿no? Ahora, siempre busco la manera de llegar del elemento que me va a relacionar al otro, ¿no? Pero antes de llegar a eso, tengo que pasar de la masa del compuesto que conocemos a moles, ¿no es cierto? Para después hacer esa relación. Entonces, decimos que en un mol de dióxido de carbono, nos da el peso molecular, ¿no? Hay 44.01 gramos de CO2. Nuevamente acá ustedes siguen y dicen que en un mol de dióxido de carbono existe un mol de carbono. Y ahora ya podemos hacer como un puente del carbono al compuesto, ¿no es cierto? Y decimos que en un mol de carbonato de magnesio, nosotros tenemos un mol de carbono. Pero ahora mismo lo que pues queremos saber ya no es el carbonato de magnesio,
sino simplemente el magnesio. Entonces seguimos aplicando gravimetría, ¿no? Y decimos que en un mol de carbonato de magnesio, nosotros tenemos un mol de magnesio. Y listo. Ahora, como queremos saber el porcentaje en masa, pues eso tenemos que llevarlo a masa con el peso molecular. Y decimos que en un mol de magnesio tenemos 24,305 gramos de magnesio, ¿no? Y listo. Esto, con esto se va, ¿no? Todo se va tachando tranquilamente. Y ya de manera, por simple gravimetría, ya hemos llegado a la masa de magnesio, donde si ustedes calculan, a ver, 0.10. Entonces nos va a dar una masa de 0.10382 gramos de magnesio. Y listo. Nosotros ahora con esa masa ya podemos hallar el porcentaje de magnesio. Entonces simplemente queda dividir esta masa que nos dio entre la masa muestra, que es de 0.7406 gramos, ¿no? Eso lo multiplican por el 100% y les va a dar el porcentaje, ¿no? Es de 14.02%, ¿ya? Y eso sería, como ven, muchas veces solamente relacionar un elemento con el otro para llegar al analito, ¿no? A lo que uno quiere determinar, ¿no? Aquí también podemos hacer eso, ¿ya? De hecho, acá tenemos la masa de platino, les decía, ¿no es cierto? Podemos llegar a este compuesto. Aquí nosotros, ¿de qué estamos seguros? De la cantidad de nitrógeno que hay en el amonio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les puede servir a ustedes como puente para llegar del amonio al amoníaco? Este elemento, ¿no es cierto? Entonces podrían haber ustedes dicho que en este compuesto hay 2 moles de nitrógeno. Y después decir, yo quiero llegar a amoníaco, ¿no es cierto? Entonces en amoníaco, ¿cuántos nitrógenos hay? Nuevamente contaban, hacían el puente, ¿no? Y así ustedes también llegaban a la respuesta. Pero acá, como ven, pues más sencillo era hacer esta relación, ¿no es cierto? Que nos daban los productos de la reacción química. Y también podrían haber llegado tranquilamente a ese mismo valor, como les estaba contando, ¿ya? Entonces, si no tuvieran ninguna duda, ya nos pasamos a retirar la grabación, pues vamos a ver cómo es que lo pasamos, ¿ya? Seguramente por medio de un enlace vamos a pasar por el grupo, creo, ¿ya? Voy a preguntar eso, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería todo. Si no hay ninguna consulta, nos retiramos, ¿ya? Recording stopped.